Pasó cuando yo tenía 6 años. Mi abuelo, por parte de madre, empezó a abusar de mí. Para mí, en esa edad, no era normal que un chico estuviese con otro chico. Esta no es mi sexualidad. Lo que me está haciendo mi abuelo es para chicos, no es para chicas. Pero hacíamos una cosa en mi casa que se llamaba el momento de confesiones. Podíamos contar cosas y mi madre no se iba a poder enfadar. Mi abuelo era mi padre. Era el que nos daba de comer, el que me llevaba al fútbol. Bajábamos allí a la cochera y ahí empezaba el abuso. Hasta que mi madre, hay que pensar que es su padre y es su hijo, o sea, un bucle ahí en la cabeza muy difícil. ¿Cómo protejo a mi hijo y luego cómo lucho contra él? Porque ya no era que sufriésemos este dolor en silencio con toda la familia en contra, ¿no? Amenazas, han ido a buscarnos, sobornos. Yo sé que digo la verdad, dije la verdad. Los juicios me dijeron que dije la verdad. Mis psicólogos dijeron que dije la verdad. La justicia lo dijo que dije la verdad. No me hace falta que me crea más nadie. Era por lo que más lloraba, porque había roto la familia. Eso fue lo que más a mí me costó de todo. El yo ver cómo contar una cosa destruía a la familia entera. El dato es realmente escalofriante. Según UNICEF, 1 de cada 5 niños sufre casos de abuso sexual en su propio domicilio. Los agresores, personas a las que conocen bien, padres, abuelos y tíos. Hoy queremos conocer un testimonio que quiere ver la luz para sanar, pero sobre todo para poder ayudar a niños, a niñas que se encuentran en esta situación. Hoy nos acompaña en Mejor Hablando Rubén Reche. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué decides contar esto ahora? Pues mira, decidí contarlo ahora porque llegó ya un momento en el que me hacía falta a mí también contar esto, no solamente los juicios que hemos pasado y contarlo ahí, sino también contarlo de cara al público, que la gente sepa cómo es una historia tan cercana como esto, que la gente se pueda poner en la piel de la persona que lo está sufriendo, o también, que es lo que yo siempre pues, he querido, el hecho de que se siga haciendo justicia por esto y la gente cada vez salga más. Es un tema en el que nadie habla y cuesta mucho hablar por lo que te puedan decir, y lo que quise desde chico fue contarlo. Además, desde chico ya quería hablar, ya hice cartas, ya ayudé a gente y siempre quise contarlo. Rubén, hablamos de abuso sexual infantil. Cuéntanos qué te pasó. Pues pasó cuando yo tenía 6 años. Mi abuelo, por parte de madre, empezó a abusar de mí. Infinitas veces, no te puedo decir un número exacto, pero bueno, fueron 4 años de abusos todo el rato. No hubo un parón de decir, hubo un año sin hacerme esto, fueron los 4 años seguidos. Y al final lo cuento con 10 años, porque la suerte que yo he tenido es que tenía hermanos más grandes. Entonces, al juntarme con los amigos de mi hermano, yo veía y decían lo que no era normal. Para mí, en esa edad, no era normal que un chico estuviese con otro chico. Entonces, al no ser normal, con 10 años, al yo no entender, dije, esta no es mi sexualidad. A mí me gustan las chicas, no me gustan los chicos. Lo que me está haciendo mi abuelo es para chicos, no es para chicas. Entonces, al final, decido ya terminar hasta aquí y contárselo a mi madre. Comenzó con 6 años el tema de los abusos, a los 10 años decides decírselo a tu madre. ¿Y cómo fue eso? Porque lo preocupante de todo esto es que es algo que te hace una persona que para ti es autoridad. Es tu abuelo, que en ningún momento piensas que tu abuelo te está haciendo algo malo, ¿no? Claro. Al final, mira, lo cuento
porque lo que te he dicho antes, llegó un momento en el que ya no me gustaba y dije hasta aquí. La última vez que mi abuelo abusó de mí, me tocó y me hizo cosas, fue en su campo. Él tenía un campo y ahí fue cuando dije hasta aquí. Yo me bajé con él, pues teníamos que arreglar una antena y demás, y hasta ahí dije aquí está terminado. Y 2, 3, 4 días, una semana, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo fue, pero hacíamos una cosa en mi casa que se llamaba el momento de confesiones, que ahí mi hermano y yo podíamos contar cosas y mi madre no se iba a poder enfadar. Entonces yo era un chico muy tímido, no hablaba nunca, siempre escuchaba, siempre reía, pero nunca hablaba. Y ese día, sin que mi hermano estuviese delante, le dije, mamá, necesito un momento de confesión. Claro, mi madre se sorprendió, un momento de confesión a solas, sin delante de mi hermano, yo que no hablaba nunca, y ya no íbamos a dormir. Al día siguiente teníamos colegio, entonces mi madre pues lo dejó ahí porque no daba tiempo. Me dijo, luego hablamos más tranquilo. No me acuerdo exactamente, y a los 2, 3 días me dijo, Rubén, dime. Y le dije la primera palabra que a mí me salió con 10 años, mamá, el abuelo es maricón. No pudimos hablar más porque me tenía que ir al colegio y demás, no pudimos hablar más, pero claro, no sé cómo lo vivió mi madre de dentro, pero lo que sí siempre me ha dicho muchas veces es que ella se imaginaba de todo menos que estuviese abusando de mí. Se podía imaginar cualquier cosa menos eso. Estamos hablando del padre de tu madre. Sí. Para mí, mi abuelo, que era, por decirlo así, mi padre. Mi abuelo era mi padre. Era el que nos daba de comer, el que nos mantenía allí en la casa hasta que mi madre saliese de trabajar, el que me llevaba al fútbol, el que me daba regalos por el fútbol, el que me hizo, junto a mi tío Vicente Castillo, las ganas de jugar al fútbol y descubrir esta pasión que a día de hoy la amo. Entonces era todo para mí, mi abuelo era todo para mí. ¿Tu hermano tampoco se lo habías contado? No. ¿Fue a tu madre esa confesión, ese momento de apertura sin juzgar, no? Sí, en plan, a mi hermano, mira que siempre es lo que dicen, que los hermanos pues tienen más cercanía antes que a tu madre, pero a mi hermano, como era también una cosa que a mí siempre desde chico, hasta que ya pues, estaba haciendo maduro y iba entendiendo las cosas, desde chico a mí que me dijese, mira, es maricón, es gay, es no sé qué, porque claro, los niños no entienden qué realmente está sufriendo ese niño, entienden que chico es maricón. Entonces, me costaba mucho abrirme a mi hermano y decirle, oye, el abuelo está haciendo esto. Claro, porque para ti el abuso era importante, pero sobre todo el tema de la homosexualidad. Claro. Tú pensabas, es que me van a decir... Para mí desde siempre ha sido lo más importante. El yo llegar al colegio y que a mí me dijese, o se enterase los niños y me dijesen que yo era maricón, a mí eso me podía destrozar mentalmente seguro. Entonces, desde ese momento, yo sí es verdad que siempre lo contaba a personas grandes. Yo, una persona mayor, yo se lo contaba con total normalidad. Te puedo decir 11, 12 años perfectamente, o incluso con 10 años. No he tenido nunca ese privarme de contárselo a las personas mayores porque sé que entienden, sé que son maduras, sé que al final saben lo que están, pero un niño no sabe lo que hace, no tiene la conciencia de lo que está haciendo, entonces siempre me ha costado muchísimo. Cuando ya te vas haciendo mayor, ya tienes una madurez distinta, al final lo cuentas con totalmente naturalidad como estoy yo contigo. Claro. ¿Cuándo ocurrían estos capítulos Pues, con tu abuelo? Donde más ocurrían era en verano. Yo en verano vivía en una casa, era muy grande, y al trabajar mi madre, pues mi abuelo se hacían cargo de nosotros, se venían a la casa, teníamos piscina además, entonces en verano pues, nos cuidaban allí. Y nosotros teníamos una cochera también grande, entonces a la hora de la siesta siempre me decía que nos bajásemos a la cochera a dormir la siesta, claro. Supuestamente pues, mi abuela no sospechaba, mi hermano no sabían nada, porque no íbamos a dormir la siesta, no en ningún momento dijimos vamos abajo a algo. Entonces,
bajábamos allí a la cochera y ahí empezaba el abuso. Claro, entiendo que cuando tu madre ya conoce esta situación es cuando ya se activa todo, ¿no? Porque primero había que detectar que eso no era, aunque lo hacía una persona que te quería, o supuestamente te quería, eso no era lo normal. Primero un niño tiene que entender que eso no es lo normal, aunque se lo haga a su abuelo, ¿no? Eso fue un proceso muy largo. Desde que yo se lo cuento a mi madre hasta que mi madre, hay que pensar que es su padre y es su hijo, o sea, un bucle ahí en la cabeza muy difícil. O sea, primero tiene que asentar ella qué hago con mi vida, cómo protejo a mi hijo y luego cómo lucho contra él. Entonces fue un proceso largo, pero desde el primer momento mi madre me creyó en mí y mi madre me acompañó a luchar en todos lados, a ponerme con la pediatra para que me evaluase para la asociación Margen y Vínculos, y luego en su asociación Margen y Vínculos, que estuvimos 6 años. Y psicólogos, y juicios, y aceptar y a convivir con lo que te había pasado. Entiendo que ha sido un proceso, que sigue siendo un proceso largo del que no nos llegamos a curar del todo, ¿no? Para mí, sí lo he curado. No tengo esa... Sí es verdad que siempre te entra el bajón, ¿no? Siempre hay veces que siempre no se puede estar bien, ¿no? Algunas veces que te entra el bajón. Pero estoy muy, muy bien. Anímicamente, contando esto, ya me dice cómo estoy. Poniéndome aquí enfrente de una cámara a hablar contigo, me dice cómo estoy con esta valentía, con este proceso que llevo, pero claramente no ha sido fácil el proyecto. Lo hemos pasado muy, muy, muy mal, porque ya no era que sufriésemos este dolor en silencio con toda la familia en contra, ¿no? Sino ya amenazas, han ido a buscarnos, sobornos. Había más cosas detrás, aparte de el daño que ya nos habían hecho por esto. ¿Sobornos y amenazas por parte de quién? De mi familia materna. Que entiendo no supo ponerse a la altura de lo que estaba pasando. Claro. Que defendieron a tu abuelo. Efectivamente. Es más fácil defender a él antes que creerme a mí. Yo siempre lo he dicho. Nosotros somos una familia honrada, no vamos a sacar de la pobreza a nadie porque no somos ricos. Entonces, irte con una persona que te puede mantener el día de mañana es más fácil, y a la hora también detrás de la gente es más fácil decir eso es mentira, él ha dicho el niño ha mentido. Entonces, de cara también supongo que a la gente habrán decidido tomarlo así, pero yo puedo ser consciente de que ellos saben que se lo han hecho. ¿Y ha sido el tuyo el único caso? No, ha habido más casos que tampoco vamos a decirlo ahora por si a lo mejor a las personas que hay detrás le afecta, pero sí ha habido más casos de él mismo hacia otra persona. ¿De la familia? Sí. Y aún así la familia no lo quiere creer, ¿no? O aceptar. Aún así no lo ha querido creer, además ellos sabiéndolo no lo han querido creer. Eso ya queda en la mente de cada uno, creer o no creer. Yo sé que digo la verdad, dije la verdad, los juicios me dijeron que dije la verdad, mis psicólogos dijeron que dije la verdad, la justicia lo dijo que dije la verdad. No me hace falta que me crea más nadie. No entiendo qué puede pretender un niño de 10 años diciendo eso. ¿Mentir para qué? Supuestamente lo que han dicho o dicen en el juicio y demás, que era por tema de dinero. Separarme de mi familia, es que era mi familia, vivía con ellos casi. Yo destruí una familia, es un poco raro, ¿no? Pero según ellos dicen eso, cada persona puede opinar. O sea que tú, aparte de lo que ya sufriste de chico, sin comerlo ni beberlo, también de alguna manera se te culpa de haber roto una familia, ¿no? Se me culpa y aparte me culpo yo. ¿Te culpas tú? Desde muy chico ya cada vez lo voy superando más, porque al final te das cuenta que tú no has roto la familia, que tú has sido la víctima,
Pero desde muy chico, de hecho cuando empecé, era por lo que más lloraba, porque había roto la familia. Porque que yo me quedase sin primos, sin abuelos, sin tíos, me daba igual. Pero que mi hermano se quedase sin sus primos, sin su abuelo, sin sus tíos, que mi madre se quedase sin su hermano, sin sus padres, sin sus sobrinos, eso fue lo que más a mí me costó de todo. El yo ver cómo contar una cosa destruía a la familia entera. Claro, asumías como esa parte de culpa, ¿no? Por haber sido el detonante, ¿no? Simplemente por confesar y pedir ayuda Sí. en un momento dado, ¿no? Para mí era la culpa entera. El yo contar eso, porque aparte era un secreto lo que yo le estaba guardando a mi abuelo. Entonces, el yo contar ese secreto ya me hacía tener la culpa. Pero aparte luego el contarlo me hacía tener más culpa, porque había destruido la familia. Claro, con los chicos pequeños se juega con el secreto, ¿no? A jugar a no digas nada, que es un secreto entre nosotros. ¿Qué te decía tu abuelo para que no dijeras nada? Mi abuelo lo que me decía es que esto era un secreto, que no se podía enterar nadie, porque si se enteraba, pues no me acuerdo exactamente lo que me decía, pero me decía que si se enteraba, pues podía pasar algo o cualquier cosa. Pero ya también es muy fácil manipular la mente de un niño de 6 años. Y además, cuando es de una persona que lo era todo para ti. Entonces, fue muy fácil para él manipularme, el hecho de decirme, es un secreto, no se lo cuenta a nadie, fue muy fácil. Estuve 4 años sin contarlo porque era un secreto. Entonces, al ser tan fácil manipular a una persona y sobre todo a un niño, es lo que él se pensaba que yo no iba a decir. Y ahora que ya estás metido en este tema, que conoces otros casos, que ya hablaremos de ello, pero también tienes una prioridad en tu vida que es la de ayudar a niños que han pasado o están pasando esto como tú, entiendo que ya habrás visto cómo no es tan fácil decirlo y que hay niños que llevan muchísimos años sufriendo esto en silencio, ¿verdad? Sí, hay muchísimas personas que se han puesto en contacto conmigo, que lo han sufrido, y te puedo decir personas que pueden tener 40 o 50 años, que lo han sufrido desde chicos y no lo han dicho nunca, por el hecho de no romper una familia. Por lo que yo lo hice, que fue romper una familia, pues por eso no lo han hecho. Y se la han hecho de grande, te puedo decir mucha gente que la han hecho a lo mejor con 19, 20, 21 años. Que no estamos hablando de 10 años como yo que lo conté. Que se la han hecho de mucho más grande, que ya eres maduro, ya entiendes qué te está haciendo, ¿no? Y no lo han hecho por ese motivo, por no romper la familia. Y sí, me doy cuenta de lo difícil que es hoy en día hablar de este tema. Y por eso estoy yo aquí, para que la gente nos escuche y entienda que por muy difícil que sea, es necesario. ¿Cómo fue el tema judicial? Toda esa batalla judicial. ¿Fue a la cárcel tu abuelo? No. No fue a la cárcel. No fue a la cárcel porque es lo que hemos estado hablando antes. El poder adquisitivo que tenía mi abuelo, pues se podía permitir pagar al mejor médico de España o uno de los mejores médicos de España para que le hiciesen un informe médico de que supuestamente tenía muerte inminente. Mi abuelo lo único que tenía era un DAI puesto en el corazón. Por eso ahí hemos hablado con gente que ha estado en la cárcel y nos ha dicho que hay muchísima gente así en la cárcel, pero muchísima es muchísima. Y le pusieron el informe que tenía muerte inminente y por eso no entró. Él, aparte, no murió por la supuesta muerte inminente que tenía, él murió a otra causa de eso, y a los 2 años. ¿Y el asunto llegó al Supremo? Llegó... Se fue recurriendo a instancias superiores porque no se aceptaba la sentencia, ¿no? Llegó al Supremo, primero pasando por la audiencia de Jaén, en la que ya le dijeron culpable al máximo, o sea, recurrir al Superior de Justicia que está en Granada era una chominá, pero por total de no entrar a la cárcel, recurrieron al Superior de Justicia que está en Granada, que le he dicho antes. El Superior de Justicia le volvió a relatar que era culpable, que iba a la cárcel, que tenía que cumplir la condena,
Pero aún así, él quiso ya tirar lo máximo, se fue al Supremo, que ahí recurren muy pocas personas, sobre todo las empresas grandes, porque es lo más potente que hay, que ya está en Madrid. Y ahí fue un momento muy duro cuando recurrió al Supremo, porque si a día de hoy el Supremo no hubiese rechazado el no voy a ver esta sentencia porque lo que dice el Tribunal de Jaén y lo que dice el Tribunal de Granada es verdad, hubiesen sido 6 años más de juicio y a día de hoy hubiese seguido en juicio. ¿Y tú cómo te sientes de que no entrar en la cárcel? Una decepción total, una decepción. Yo era lo único que quería. A mí me daba igual el dinero que me dieron, a mí me daba igual cualquier cosa que me pusiese por delante, como si fuese una semana en la cárcel. Yo quería verlo entrar por la reja y que todo el mundo se enterase en la cárcel de lo que él me había hecho. Claro, eso es doblemente duro, ¿no? De que no veas a una persona que tanto daño te ha hecho sin cumplir ese castigo que debe de cumplir por los abusos. Me decías antes lo del tema de las amenazas. ¿De qué manera te amenazaban? Pues, bueno, una de tantas, no te puedo decir todas, porque algunas que ya ni me acuerdo porque las borro de mi cabeza, al final tampoco me acuerdo de lo más importante, ¿no? De las veces, tampoco hay muchas cosas, pero una de ellas me acuerdo perfectamente. Nosotros, mi hermano, estudiaban y fuimos a recogerlo al instituto y estábamos parados y mi abuelo ya bajaba para su casa y yo lo vi bajar con el coche, lo miré y me hizo así. Te estoy hablando con 11 añillos, 10 años, 11 que tendría yo. Eso son cosas que se te quedan en la cabeza y que no la olvidas, cuesta olvidarla, de que una persona que ha estado muy unida a ti siempre te haga ese gesto, ¿no? ¿Qué más se te ha quedado en la cabeza? Sobre amenazas... Sobre todo. Las veces, yo te puedo decir todas las veces, todos los sitios, te lo sé decir. ¿Y todos los abusos? Todos los abusos no te lo puedo decir, porque no me acuerdo de la cifra exacta. Es imposible acordarme de la cifra exacta. 4 años, había veces que a lo mejor me lo hacía una vez al mes, a lo mejor otra vez 15 veces al mes, otras veces a lo mejor ni una, pero te puedo decir los sitios perfectamente, como fue en el campo de mi abuelo, que ya fue la última, que ahí solamente me la hizo una vez, en mi cochera innumerables veces, en su propia casa, de pequeño, pues, lo típico, mi abuela me limpiaba el culo y yo siempre quería que viniese mi abuela. ¿Por qué? Porque yo sabía que venía mi abuelo y iba a pasar lo que iba a pasar. Cuando me limpiaba el culo, pues el mínimo tiempo que tenía lo hacía. No desaprovechaba. Y también en la antigua casa de una tía mía, pero ahí le dije que no. Ahí le dije que hoy no tenía ganas. No me insistió, pero ahí yo le dije que no tenía ganas, pero luego lo volvió a intentar. ¿Y qué pasó con tu abuela después de todo esto? Con mi abuela, al final quien llevaba los dineros era mi abuelo. Mi abuela no había trabajado en su vida, entonces al final el poder adquisitivo lo tenía mi abuelo. Mi abuela quiso creer a mi abuelo por delante de todo. Mi abuela a día de hoy, en el caso de que no hubiese creído, hubiésemos hecho lo posible o lo imposible para que mi abuela estuviese con nosotros. Pero lo quiso creer, ahí ya fue uno de los golpes más duros. Aparte de perder a mi abuelo y de la familia, fue también un golpe muy duro porque mi abuela lo era todo para mí. Era como mi segunda madre. Yo tenía a mi madre y después tenía a mi abuela. Entonces fue duro que mi abuela no me creyese. Pasa el tiempo, termina ese proceso judicial y quieres ser maestro. Ya estás estudiando magisterio. 2.º año ya. ¿Por qué? Primero porque es una vocación que a mí me encanta. Me encanta enseñar a los niños, desde siempre me han encantado los niños. Y luego también para dar visibilidad. Porque damos muchas veces visibilidad de las partes que un desconocido no te puede tocar. Y está muy bien, tenemos que darlo porque un desconocido no te puede tocar a ciertas partes. Pero ni los padres
ni las madres, ni los abuelos, ni los tíos, ni los primos, hay ciertas partes que pueden tocarte. Y eso es lo que yo también quiero dar, enseñar, aparte de lo que te han enseñado, educación física, cualquier cosa, dar esos valores también a los niños, que tu padre hay cosas que no te puede tocar, tu madre tampoco, porque por desgracia la mayoría de abusos sexuales infantil se hace en el entorno familiar, sea tío, sea abuelo, sea padre, sea primo. 1 de cada 5 son del entorno familiar. 1 de cada 5 niños sufre abuso sexual, ¿no? Según los últimos datos de UNICEF, que es una cifra realmente escalofriante. Cuando te pones a adentrarte en este tema y ves las estadísticas, dices, madre mía, cuánto silencio y cuántos niños y niñas que no saben decirlo, no tienen valentía o no llegan a entender que eso que le están haciendo no es lo bueno. Y estamos hablando de que 1 de cada 5 son de los que hablan. Hay muchos que no hablan, muchísimos. A mí todos los que me han llegado no han hablado y son muchos los que no hablan. O sea, las cifras bajarían seguro si todo el mundo hablase. Muchos no hablan, muchos prefieren quedarse callados por el mismo hecho que te he dicho antes, no romper una familia, que no te llamen X, cualquier tipo. Entonces, la verdad que es escalofriante. A mí me da la sensación de que tú estás en magisterio, entre otras cosas, para ayudar. Bueno, ya me lo comentas, ¿no? Pero también por estar al lado de los pequeños que pueden estar sufriendo este tipo de abusos, porque cuando estábamos hablando previamente, preparando la entrevista, me decías, Rubén, que tú puedes detectar cuando un niño está sufriendo abuso y no lo ha contado, por diferentes características. ¿Qué puede presentar que los profesores y los padres no ven? Y que quizá tú, por haberlo sufrido, pues quizá tengas una mente un poco más clara al respecto. Cierto. Yo tengo a lo mejor ese don o ese privilegio de poder detectar a una niña o a un niño si está sufriendo cualquier tipo, sobre todo de abusos sexuales, ya de acoso y esas cosas, ya no sé si serán los mismos gestos, las mismas cosas, pero sí yo puedo detectar a un niño, sobre todo, por ejemplo, en la forma de la cara. En muchas charlas, al yo hablar, al yo, por ejemplo, decirte ahora mismo, yo sufrí abusos sexuales, yo con mirarte a la cara y mirarte a los ojos puedo saber si lo has sufrido o si lo estás sufriendo, ya por distintas cosas. A lo mejor te giras, agachas la cabeza, se te caen las gotas de llorar, hablas con el compañero. Todo ese tipo te lo puedo detectar yo porque lo he sufrido. Entonces yo sé lo que es cuando hablan de este tema, yo sé los gestos que hago cuando hablan de este tema, porque yo propio lo hago en clase. En clase, cuando hablan de ese tema, yo esos gestos los hago. Entonces, puedo decirte, luego también puedo ver cómo actúa un niño o una niña. Puedo ver si, por ejemplo, es más agresivo de la cuenta, que también eso es un punto de que seamos agresivos. ¿Por qué puede ser agresivo? Porque su madre, él no es capaz de decirlo, pero él le echa la culpa a su madre o a su padre o a cualquier persona del entorno porque no lo está protegiendo, no lo está vigilando, no lo está viendo. Bueno, eso, agresividad, comportamiento, silencio, irte. Yo muchas veces en el colegio, sobre todo cuando tocaban temas de maricón, gay, chuleaban o se reían de algún niño, yo siempre me apartaba, siempre me iba, porque son temas que al final te das cuenta que tú también lo eres. Con 10 años, todo lo que le están diciendo a ese niño, tú también lo eres, porque tú también lo estás sufriendo. Entonces son muchas cosas que yo puedo detectar. También enseñar a los profesores, porque un profesor también tiene que saber eso. Claro, ¿y cómo está la enseñanza en ese sentido? En tu caso, no sé cómo fue el proceso en la escuela.
si te ayudaron, si este tema se dio a conocer a tus profesores para que, bueno, tuvieran en cuenta esa situación tuya, ¿no? Como educadores en la escuela. No sé cómo funcionó, cómo viste tú el respaldo, si lo hubo. Esto funciona fatal en la educación. No hay ningún tipo de refuerzo a los profesores, de enseñanza a los profesores. Más que nada porque la Junta de Andalucía lo tapa, que es lo más deprimente, ¿no? Que la propia Junta de Andalucía trate este tema como un tema tabú. Yo sé que no es fácil, porque hay que cubrir por la identidad del niño, pero en el tema sobre todo de educación, que es lo que yo me estoy especializando, está fatal. Yo sí he tenido ayuda por parte de mi instituto, se puso en conocimiento el caso tanto a mi educadora como a jefatura de estudios como al director. Se comportaron muy bien, siempre he tenido esa cercanía y a ellos también le agradezco lo máximo porque lo han hecho todo por mí, me han dado todas las facilidades posibles. Yo había veces que yo me he tenido que salir montones de veces de clase porque lloraba, no te sentías bien, y me han dado esa facilidad de poder llamar a mi madre, a hablar con ella, a que subiese, me tranquilizase, o incluso me pudiese salir a darme una vuelta con mi psicóloga del instituto, a darme una vuelta, a despejarme, a llorar, porque lo más importante que hay en esta vida es llorar. Y eso me han tratado muy, muy bien en el instituto. Estoy hablando contigo y te veo una salud emocional maravillosa, Rubén. Qué manera de contarlo con tanta claridad y bueno, también habiendo superado, ¿no?, gran parte de ese proceso complicado. Pero es que te veo hablar con esa naturalidad que me parece digno de aplauso, ¿no? Sobre todo por intentar dedicar ahora tu vida a ayudar a la gente que tiene este problema y quieres dar charlas, ¿no? Quieres que te llamen, quieres ayudar en todo lo que puedas. Sí, de hecho ya he dado charlas en los colegios, en los institutos. Ahora mismo la estoy dando a clases porque es lo que te he comentado antes, es un tema tabú, nadie se quiere meter en ese berenjenal, ¿no? Y eso, y yo quiero seguir dando todas las charlas posibles, ya no, porque a lo mejor muchas veces, y yo lo pienso, muchas veces me ven como que yo me quiero hacer la víctima, que yo cuento esto porque me quiero hacer la víctima. Y yo lo quiero dejar bien claro, que yo no me quiero hacer la víctima, que yo vengo aquí a contarlo porque yo quiero que todo el mundo, o casi todo el mundo, pueda hablar, pueda llamarme para yo contar mi historia y que se enteren cómo es tanto un proceso judicial como un proceso de que te quedas sin familia y tienes que resurgir, un proceso de 6 años de psicólogo. Quiero todo eso, quiero que la gente se entere mi historia para que vea que no es tan fácil y que no es tan difícil hablar. Porque no es fácil, porque yo no puedo decir que mi vida ha sido fácil. Porque yo estaba de lunes a viernes 2 o 3 horas metido en el psicólogo. Un chico de 10 años. De lunes a viernes, 2, 3 o 4 horas veces metido en un psicólogo, metido en un sitio cerrado contándole lo que me había pasado. No es fácil, pero se supera. Yo lo he superado. Siempre va a ser una marca que se me va a quedar para siempre, pero al final se supera. Te ha dejado cosas malas, pero también entiendo que te habrá dejado enseñanzas importantes, ¿o no? Sí. Por ejemplo. Me ha enseñado, lo más importante que me ha enseñado sobre todo ha sido el hablar, porque el hablar es lo más importante que hay. No te lo tragues. Lo más importante que hay es hablar, ya sea con tu padre, ya sea con tu madre, ya sea con tu hermano, ya sea con tus amigos o los profesionales, los psicólogos. Para mí el psicólogo puedo decir que me ha salvado la vida. A mí el psicólogo me ha salvado la vida. A mí, a mi madre y a mi hermano nos ha salvado la vida. Si no hubiésemos ido a un psicólogo, a lo mejor yo hoy no estaría aquí. Porque nos ha salvado la vida, no
nos lo ha puesto con tanta facilidad, nos lo ha puesto con tanta delicadeza, que ha sido lo mejor y es lo mejor que he hecho, ir a un psicólogo. Y el día de mañana, aunque ya lo tenga más que superado, el día de mañana iré a psicólogo, porque el psicólogo no es estar loco, que la gente lo confunde, ¿no? Ah, ya va un psicólogo es porque estás loco. El psicólogo es también para hablar, para desahogarte, porque un psicólogo te va a escuchar, es la mejor persona que te va a escuchar. Luego te va a dar consejos, pero primero te va a escuchar. Y es lo más importante, es lo que todo el mundo quiere, que escuche, que una persona se sienta escuchada. Entonces, lo vuelvo a decir por 300 millones de veces, el psicólogo a mí me ha salvado la vida. Abuso infantil o maltrato o bullying son situaciones que se dan en los colegios, que sufren, no en los colegios, sino que niños que van a los colegios lo sufren. Y es cierto que estamos conociendo en los últimos tiempos casos de pequeños que se han callado y que incluso el centro ha silenciado. ¿Qué piensas al respecto? ¿Crees que esto es así? ¿Que se tiende a silenciar algo por prestigio del colegio, por no saber quizá cómo afrontar esto? Mira, primero y de todo, yo creo que es porque no saben cómo llevarlo. Porque es un tema muy difícil de llevar, que si no estás preparado te hundes, porque si nosotros no llegamos a estar preparados y lo hubiésemos hecho con otras personas, no hubiésemos hundido, porque incluso la psicóloga, una psicóloga mía, se tuvo que salir de ahí porque tenía una niña y se tuvo que salir de ahí porque no podía llevarlo. Una propia psicóloga que está preparada para eso. O sea, si no sabes llevar la situación, te hundes por prestigio, seguramente lo callen. Un colegio que tenga mucho prestigio no le sirve de nada llevar un caso de bullying, un caso de acoso, un caso de abuso sexual infantil. Pero es que eso también, lo que más nos silencia es la educación. La educación es lo que más lo silencia. El sistema, ¿no? El sistema es lo que más lo silencia. Para nosotros, la Junta de Andalucía, yo me he querido llevar a mi psicóloga a una charla y la propia Junta de Andalucía no la ha dejado. Siendo yo ya mayor de edad y no la he querido dejar. Rubén, ¿y tienes ya pareja? No. ¿No? He tenido, pero... ¿Cómo te ha afectado esto a nivel de tus relaciones sexuales que ya con la edad empiezas a tener? ¿Esto tiene algún pozo en tu futura vida sexual y de disfrute del sexo? Pues es una pregunta muy buena porque, de hecho, mi madre, esas cosas siempre las he hablado más con mi hermano, más con mi padre, porque somos hombres, somos niños y al final pues, tenemos esa cercanía, pero hablarlo con un género opuesto cuesta más. Y más cuando es tu madre, que tiene un respeto. Entonces, es un tema que mi madre, cuando se enteró y se lo dijeron mi hermano, se cabreó mucho conmigo. Se cabreó mucho conmigo porque lo que a ella más le importaba es yo el hecho de tener un trauma posterior. Gracias a Dios no he tenido trauma. Yo he hecho mis relaciones sexuales con total normalidad. Que no es poco. Que no es poco. Visto lo visto, claro. Que a mucha gente no la hace o le cuesta mucho o es difícil hacerla y necesitan un periodo hasta que se adapten con su pareja, que puede ser incluso meses. Y ha sido difícil el hecho de llevarlo a cabo. Para mí, en plan, es difícil llevarlo a cabo, pero para mí no ha sido fácil. En plan, pero para mí ha sido fácil. No sé si me he explicado. Explícame mejor. Para la gente, desde fuera, a lo mejor ese proceso lo puede ver difícil. Sí. Como mi madre, por ejemplo, lo veía. Veía un proceso de que yo podía tener muchas secuelas, de que yo no iba a estar capacitado y iba a tener que necesitar otra vez psicólogo. Tenía miedo. Tenía miedo de que yo no podía... Claro. De que mi trauma podía llevarme a cabo en mi vida cotidiana, con mis parejas, Entonces, para mí ha sido fácil el hacer esas cosas porque no he tenido ese trauma, ese miedo que podía tener cualquier persona en hacer las relaciones sexuales, yo lo he tenido fácil porque a mí no me ha pasado eso. Ha habido mucha gente, o habrá mucha gente, que pueda surgir ese trauma, ese miedo,
porque es difícil. Además, yo a día de hoy tengo ciertas cosas que no me hacen, por ejemplo, confiar en las personas. A mí esto me ha llegado a no confiar en las personas y me cuesta mucho confiar en una persona, y eso, hablando de pareja, me cuesta también mucho, porque en una relación Claro. la base es la confianza. Quizá en Si el no tema tienes sexual no, confianza, pero sí en la relación de pareja, ¿no? Un recelo. eso es lo que más está costando, y el día de mañana pues lo acudiré a psicólogos para llevar eso, porque si yo, confiando en la persona más importante o una de las más importantes, que era mi abuelo, me ha defraudado, porque una persona que conozco a lo mejor de 1 año, 2 años no me puede defraudar, ya sea tema amistades, sea tema pareja, sea tema incluso algunas veces familiares que vengan de fuera. Puedas tener también eso de decir, te voy a dejar un poco al lado porque sé que me va a fallar o me puede fallar. Eso me cuesta mucho, y es lo que más rabia me da. ¿En qué momento de la vida estás, Rubén? Yo ahora mismo estoy en la flor de la vida, por decirlo así. Yo ahora mismo estoy muy bien conmigo mismo. Estoy haciendo lo que siempre quise desde pequeño, que era hablar. Con 10 años escribí una carta para la Asociación Margen y Vínculos, para todas las personas que, sobre todo todos los niños que van allí y le cuesta hablar, tuviesen mi carta para que la puedan leer, se pongan en mi piel y vean que no es difícil, que se puede hablar, y más cuando estás tratando de profesionales, ¿no? Y ahora mismo muy bien, ahora mismo es lo que te dije hablando previamente, estoy en uno de los momentos sentado aquí contigo más importantes de todo esto. Esto para mí está siendo impresionante, y quiero que todo el mundo lo vea. Yo también te lo agradezco porque es un gesto de generosidad por tu parte impresionante. Y entre los dos, a ver si llegamos a más gente, ¿no? Que es de lo que se trata, de inspirar y de ayudar, sobre Sí, todo de ayudar. yo vengo aquí con un lema, que lo que quiero es ayudar. A mí el día de mañana me ofrecen dinero, por ejemplo, pongamos que llego lejos y me ofrecen, te damos tal por venir, yo no quiero dinero. Yo quiero que me llamen de todos lados y contar mi historia, que la gente se entere de esto que no se habla, porque en las noticias tampoco se habla, porque es un tema tabú. Yo quiero, y en la pregunta que me haces posteriormente te responderé lo que quiero el día de mañana conseguir con todo esto, pero quiero conseguir grandes cosas y estoy dispuesto a dar el 100%. Eres jugador de fútbol también, ¿no? Sí, sí. Aparte de maestro en ciernes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va el fútbol? Pues ahora mismo, esta temporada no he podido jugar, he tenido lesión y demás, pero el fútbol de siempre, desde que tenía 3 añillos, lo he amado. De hecho, el fútbol fue lo más importante para mí en esta etapa, porque sí es verdad que con 10 años yo no tenía conciencia de lo que me podía pasar. Entonces el fútbol, yo entrenaba casi todos los días, jugaba los fines enteros, y el fútbol me sacaba a mí de lo que estaba sufriendo, Claro, ¿no? El fútbol me sacaba de la zona de desfogue, confort, ¿no? claro. ¿Has votado estas elecciones autonómicas? Sí. ¿Eres comprometido con la política? Sí, Bien. porque también me gusta que tengamos un partido que haga las cosas bien. También quiero que se llegue con todo esto a que se ponga en concepto con la educación para poder dar visibilidad a estos temas y que se hablen en los colegios, porque no se hablan en los colegios. ¿Cómo ves a la gente de tu edad con respecto a por ejemplo, a la implicación con la política? Si están informados, si votan, si les inquieta el tema de la gobernanza de los partidos. ¿Ves interés por parte de tus amigos, tus compañeros? Yo creo que no tienen mucho interés. Mis amigos, de hecho, han votado muy poco, y lo que han votado es el que está, que no lo está haciendo. No me quiero meter en política porque claro, cada no es el persona objetivo. puede opinar muchas cosas, pero el que lo está haciendo aquí en Andalucía, por lo menos, lo está haciendo bien. Entonces, habrán seguido votando a él, pero no creo que esté muy concienciado en temas política y demás. Rubén, vámonos con la pregunta guardada. Vale. Vamos a ver qué pregunta te dejó, que no sabía quién iba a ser nuestro invitado o invitada.
María Dolores Jiménez, una camionera de esta tierra muy potente, y dejaba esta pregunta. Si te concediesen un deseo, uno solo, ¿qué deseo elegirías? Bueno, Rubén, ¿qué le respondemos a María Dolores? Pues mira, lo que le voy a responder, y es lo que yo vengo también sobre este tema, el deseo, porque puedo decir deseos que no se van a cumplir, pero un deseo que voy a intentar y voy a luchar con conseguirlo, es que se rebaje el número de niños que sufren abuso sexual infantil. Mi meta, y con eso me daría más que un canto a los dientes, en vez de ser 1 cada 5, 1 cada 6, o sea, con un niño más yo me daría un canto de dientes. Ojalá se pudiesen conseguir todo. Es una cosa que por desgracia siempre va a suceder, o sea, es imposible que desde aquí hasta aquí ya no va a suceder nunca más, porque siempre hay, como nosotros llamamos a mi abuelo, que lo llamamos monstruos, siempre hay monstruos en la calle, entonces es una cosa que no vamos a poder nunca solucionar, pero mi meta es esa, es que en vez de sea 1 cada 5, sea 1 cada 6, cada 7, pero que se rebajen las cifras de los niños. Monstruos y totalmente integrados en la sociedad. Y que para la gente es totalmente... ¿Quién lo diría, no? Si era un buen hombre, si era un... Y que para la gente es totalmente normal, que mi abuelo tenía fama de ser muy buen hombre, que no te estoy diciendo que no lo era, estaba implicado con su familia, era muy bueno con su familia, a cara al público era muy bueno, muy amable, muy agradable. José Luis, ¿puede venir? Tal, estaba ahí. Era muy amable, pero dentro de esa amabilidad tenía su cara oscura, que al final era un abusador, era un pederasta, que la gente también confunde mucho con pedófilo y pederasta. Son dos cosas totalmente distintas. Un pedófilo es mirar, hablar, pero no llega a tocar al niño o a la niña. Un pederasta, sin embargo, sí toca, sí abusa del niño o niña. Entonces, son dos cosas que están dadas de la mano, pero son distintas. Mucha gente, y además a día de hoy, me enfado con gente que confunde pedófilo con pederasta, porque son dos cosas distintas. Las dos cosas son muy malas, pero son distintas. Entonces, quiero dejar eso sobre todo claro que... Fíjate que hay estudios que hablan de que el abusador quizás fue abusado, se abusó de él de pequeño. Sí. Hay una teoría que habla de el que abusa es porque ya sufrió esto con edad temprana. Además, a mí en el juicio me dijeron, bueno, un primo dijo que yo le había tocado a él, que yo había hecho el juego del pez. El juego del pez es que yo pues le había tocado y demás. Cosa que no es verdad. Y si en el caso de que fuese verdad, nos lo dijo la propia fiscal, el abogado, si fuese verdad tendríamos malas de ganar, porque si es verdad que quien hace eso es porque la sufrió o le han enseñado eso o le ha dicho que eso no está mal. Entonces, si yo el día de mañana no, de chico hubiese hecho eso, es porque yo lo hubiese sufrido, habría más indicios de que yo lo hubiese sufrido. Claro. No sé si mi abuelo lo sufrió, tampoco es una cosa que me interesa. Pero eso no justifica, obviamente... Eso no justifica lo nada. que ha hecho. Él ya tiene una edad, él sabe lo que está haciendo, porque él era consciente de lo que estaba haciendo, él era consciente de si yo hablaba la que se iba a liar en la familia. ¿Y tú a él le viste alguna vez algún síntoma de arrepentimiento con respecto a que te estuviera haciendo daño o pesadumbre de hay que ver lo que estoy haciéndole a mi nieto? ¿Notaste tú alguna vez algo así? No noté nada. Además, te puedo decir una cosa, yo veía que disfrutaba haciendo eso. Yo podía ver su cara que disfrutaba. Porque no fue una vez, fueron muchas. Entonces, si tú lo haces muchas veces una cosa es porque te gusta, ¿no?
porque disfruta haciendo eso. Entonces, su cara también lo decía muchas veces, que disfrutaba haciendo eso. Rubén, vamos a dejar una pregunta para la próxima persona que venga por aquí. ¿Qué le preguntamos? Pues mira, la pregunta, además la estuve pensando mucho y es una pregunta que siempre me hago. Bueno, yo prefiero que me digan la verdad aunque me duela, que a que me digan una mentira y no saber nada. Entonces, la pregunta sería, ¿qué prefieres? ¿Que te digan la verdad aunque duela o que te mientan sabiendo que no va a pasar nada? Y tú ya me has contestado antes. ¿Prefieres que te digan la verdad? Prefiero que me digan la verdad. En verdad. cualquier caso, ¿no? Prefiero que me peguen una puñalada a que yo viva en una mentira, ¿no? Rubén, ¿qué noticia o hecho de los últimos tiempos te han hecho perder la esperanza en la humanidad? Pues, además, ya que estamos en Jaén, el tema del bullying, las dos niñas esas que se suicidaron. El suicidio de las dos chicas. El niño que se pegó un tiro en la cabeza, eso me hace perder la esperanza en la humanidad de que no se está llevando bien algo, sobre todo el tema bullying. La gente se está dejando influenciar por muchísimas cosas. Yo soy un chaval joven, yo tengo TikTok, tengo Instagram y veo lo que se pone ahí, veo lo que se le dice a la gente, que a lo mejor... Claro, porque uno, si quiere que le respalden o que le apoyen en su idea del suicidio, va a encontrar canales que le ayudan, ¿no? Sí. Si quieres autolesionarte, va a encontrar comunidades que te dicen cómo. Sí. ¿Y eso es fácil encontrarlo? Sí, es muy fácil encontrar eso. A día de hoy lo tenemos a mano. Yo puedo poner ahora mismo en Google o en ChatGPT maneras para suicidarme o maneras para autolesionarme y las hay al instante. Es muy triste y demasiado triste que haya eso hoy en día, pero las hay. Una amenaza, ¿eh? Total, total. Y un miedo para los padres brutal. Para estos padres que nos ha tocado en este momento criar a hijos, encontrarnos con una amenaza real, ¿no? Porque no sabes dónde están metidos tus hijos, ¿no? Es una etapa porque se está haciendo una transición muy difícil y para los padres, sobre todo de niños chicos, está siendo muy difícil porque al día de hoy, ¿quién no tiene un teléfono? Unos niños con 6, 5, 4 años, que yo, y tengo 20 años, me iba al parque y disfrutaba sin móvil con mis amigos, con un balón. ¿A cuántos años crees que el niño tendría que tener un móvil? ¿Hasta cuándo? Yo te podría poner a lo mejor 10, 11 años con revisión constante de padres. Muy pronto me parece, ¿eh? Puede ser que sea muy pronto, pero yo una revisión constante de contenidos y de limitación. contenido de padres de muchas redes sociales. Yo, por ejemplo, TikTok, yo la eliminaría directamente. Para esa edad, TikTok Pero es que no tiene ni control. Es una amenaza. Es que es para mayores de 18 años. Pero no tienen 18 años los que están dentro de TikTok, o con lo cual se puede entrar sin acreditar que no tienes 18 años. O incluso hablando ya un poco más dentro de eso, el porno. El porno también es una amenaza para los niños que no tienen conciencia de lo que es y ven vídeos y eso es una amenaza total para el día de mañana porque lo pueden repetir a niños, niñas. Y eso está a la orden del día. Eso tú lo pones en Google, tengo más 18 y sale. Y eso no hay ningún tipo de control. Eso es también una de las mayores amenazas. Bueno, dime la cosa que te ha hecho recuperar la esperanza de la humanidad, que también la hay, ¿no? Sí, la hay. Como, por ejemplo, el que, no sé cómo, bueno, antiguamente sabemos que hablar de este tema era muy difícil. Complicado. Entonces, el hablarlo con total naturalidad, el tener a la disposición muchísimos especialistas y gente de mi edad que no se ría de mí y que me apoye, que comparta mi historia, que se ponga en mi piel. De hecho, mucha gente está esperando tanto esto como que va a salir, como el documental.
mucha gente está esperando esto porque amigos míos se lo quieren ver, porque siempre me lo decían. Oye, Rubén, cuando haga una charla, dímelo, a ver si me puedo ir, quiero verte, quiero escuchar tu historia. Entonces esto también es, ya no tienes que ir a una charla para escuchar mi historia, ¿no? Ya te lo estoy contando yo, te estoy contando yo toda la historia sin que tengas que ir. Oye, ¿y los amigos cómo estuvieron, cómo fueron? Cuando se enteraron de todo esto, cómo lo vieron? Pues se enteraron hace poco, porque yo, no es un tema que vaya hablando ahí, pero lo subí a Instagram cuando di mi primera charla, que además la tengo tatuada, mi primera charla, y cuando la di, la subí a Instagram y mucha gente no lo sabía, mucha gente, amigos míos cercanos, no lo sabían. Cuando lo he ido contando, mis amigos me han apoyado desde el primer momento, en ningún momento ha habido gestos de burla, ha habido gestos de menosprecio, siempre han estado ahí para lo que necesitas. Y es lo que te he dicho, que muchos amigos míos han querido venir a charlas, pero por tema de espacio y demás no han podido y están deseando ver esto. ¿Se nos queda algo que contar, Rubén? Sí. ¿Que consideres que es importante? Sí. Pues el momento. Para mí, una de las cosas más importantes que puedo decir aquí y que todo el mundo tiene que saber y que quiero dejar muy bien recalcado es que se supera. Es lo que quiero dejar recalcado, que todo se supera, que con ayuda de profesionales, con ayuda de amistades, con ayuda de padres, de madres, que no voy a decir ni que los padres sean buenos, ni que las madres sean buenas, ni que los abuelos sean buenos, porque por ejemplo en mi caso mi abuelo no ha sido bueno, en el caso de mi madre sus padres no han sido buenos, pero siempre va a haber alguien en tu familia que esté contigo, que te apoye, siempre va a haber amigos o incluso especialistas que te van a ayudar y que todo se supera y que hablando se supera más. Se vuelve para atrás, yo ahora mismo contándote esto estoy volviendo para atrás porque estoy volviendo al pasado, estoy recordando el pasado, pero también me estoy haciendo grande, también estoy sacando algo a la luz para que la gente se entere de lo que he vivido, porque a lo mejor la gente me ve normal, tú me ves por la calle y tú no me dices que yo sufrí abuso sexual infantil. Pero dentro de cada persona hay una cosa que determina lo que es o lo que ha sufrido, entonces se supera, todo se supera. De esto se sale, se supera y gracias a testimonios como el tuyo, de una manera más fácil. Sí, cuesta, no voy a decir nunca que es fácil, cuesta muchísimo. Mi madre, por ejemplo, después de 10 años, todavía no la ha superado. Entonces, no puedo decir que es fácil, porque no es fácil. Es un proceso muy largo. Y yo te puedo decir que he estado muchas veces planteándome de si quitarme la vida o no, porque no lo llevaba bien. Porque con 11 años estás metido en un psicólogo todos los días, de juicios para arriba y para abajo, ves a mi madre cómo estaba, ves a mi familia cómo decía, porque mi madre estuvo un día entero en cama sin poder moverse. Porque no podía. Entonces, es un proceso que cuesta muchísimo, pero al final se sale y yo he salido. Y estoy más feliz que nunca. ¿Por qué he salido? Porque me liberé. Yo salí en el momento en el que lo conté a mi madre, pues sabía que mi madre, como guerrera, me iba a proteger. Y así lo hizo. Y yo, desde que se lo conté a mi madre, yo salí de esa cárcel, de ese infierno, que para mí era un infierno. Aunque no sabía lo que me hacía, al tener esa edad para mí ya era un infierno. Rubén, muchas gracias por haber venido. Espero que esto sirva para lo que queremos que sirva, para que la gente te escuche, te oiga, para que se avance, para que se ayude y para dar ese mensaje en positivo que dejamos, ¿no? ¿Qué quieres dejar? Que de esto se sale, que hay que trabajarlo, pero que lo importante es hablarlo, decirlo y pedir ayuda. Hablarlo es lo que te he dicho antes. Bueno, primero de todo, muchas gracias a ti por... Ya te lo dije antes. ¿Ha estado bien? Me ha encantado. Bien. Y ya te lo dije antes, que muchas gracias a ti por esto, porque yo siempre quiero esto. Lo he intentado muchas veces, nos hemos querido desplazar
a diferentes ciudades de la provincia para poder dar charlas y aún así no se ha podido. O sea, para mí esto es lo mejor que hay. Y sí, al final es que yo quiero eso, es que no puedo decir otra cosa que hablar de este tema, que pronunciarme sobre este tema, y que una cosa que sí quiero decir, que ¿cuál es mi cámara? Tu cámara es esta. Que lo quiero decir a cámara Por también supuesto. para la gente que nos va a ver a través de ella, ¿no? Porque también toda tuya, ¿no? quiero que se ponga en mi piel, ¿no? Y que se sientan parte también de lo que nosotros estamos hablando. Y es que al final tú, que a lo mejor la has sufrido, lo estás sufriendo, o estás viendo a alguien en tu entorno que lo está sufriendo, que puede tener algún gesto como los que he contado antes, o alguna persona, algún amigo que se abra contigo, primero, escúchalo. Es lo más importante. Yo salí adelante porque me escucharon. Si no me hubiesen escuchado, a lo mejor no hubiese salido. Primero, escúchalo. Segundo, apóyalo en todo. Nunca le digas cómo fue, por qué fue, quién fue. Son preguntas en ese momento innecesarias, porque de eso no se trata. Apóyalo, dile que lo tienes para lo que quiera, que cualquier cosa que está ahí para él. Y tercero, dile que va a salir para adelante, sea por las buenas o por las malas, que va a salir para adelante. Que él se va a comer el mundo contando todo y poco más. Y es lo que a mí me hubiesen gustado y es lo que yo le diría a mi niño de 10 años, que siga haciendo lo que está haciendo, que se va a comer el mundo. Muchas gracias, Rubén. A ti, Victoria. Y mucha suerte, que seas muy feliz. Igualmente.